Bienvenidos a este episodio especial del proyecto Carbon Exposure. Hoy nos acompaña Patrick Greenfield, reportero de medio ambiente de The Guardian. La cobertura de Patrick sobre los mercados de carbono ha generado un debate significativo, y creo que es justo decir que sus artículos han moldeado gran parte del discurso público durante los últimos 18 meses aproximadamente. Este cambio, a menudo denominado el efecto Guardian, en realidad también refleja un escrutinio mediático más amplio por parte de otros medios, incluyendo The Site, The New Yorker y Bloomberg, todos señalando diversos problemas de integridad en los mercados de carbono. Como resultado, muchas empresas orientadas al cliente se han vuelto reacias a participar en el mercado voluntario de carbono, por temor al escrutinio crítico de los medios. En el episodio de hoy, Patrick nos ofrece una visión sin filtros de su trabajo de investigación, y aunque nuestra conversación explora muchas áreas polémicas en las que a menudo no estamos de acuerdo, sigue siendo un ejemplo de diálogo reflexivo y respetuoso. Quiero dejar claro que, a diferencia de los medios tradicionales, este podcast no está editorializado. Nuestro objetivo es ofrecer una plataforma para conversaciones honestas y conversaciones matizadas sobre las complejidades de los mercados de carbono. Y por eso estamos publicando la entrevista completa de 80 minutos, sin interrupciones. Este enfoque les permite a ustedes, nuestros oyentes, escuchar todo de primera mano y formarse su propia opinión. Esperamos que este episodio les resulte esclarecedor y los animamos a compartir sus opiniones con nosotros. Bienvenidos al proyecto Exposición de Carbono. Patrick, bienvenido al proyecto Exposición de Carbono. Es un placer verte. Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarme. Estoy realmente emocionado por nuestra conversación de hoy. Para dar contexto a la audiencia, eres reportero ambiental en The Guardian. Sí. Y tu enfoque durante los últimos, 18 meses más o menos, ha sido cubrir muchas historias sobre los mercados de carbono. Y creo que muchos de los, actores en los mercados de carbono tienen una relación algo adversa contigo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que eso es justo como afirmación en este momento en cuanto a las críticas y el tipo de reportajes que has hecho? ¿Quizás ha generado respuestas de tipo adversarial por parte de personas de mi lado del sector? Creo que, yo no lo veo como dos bandos. No me veo a mí mismo así. Yo tampoco. Creo que deberíamos buscar un punto intermedio, pero pienso que muchas personas con las que hablé antes de esta conversación estaban como, había cierta reticencia de su parte a interactuar con los medios, lo cual, en mi opinión, no tiene sentido. Por supuesto. Veo los comentarios, recibo los correos electrónicos, recibo los mensajes directos y ese tipo de cosas, claro. Y tengo teléfono. Pero al mismo tiempo te sorprendería con quién hablo, ¿sabes? Tengo muchas conversaciones, tanto dentro como fuera de registro, con desarrolladores de proyectos, personas de los estándares de carbono, personas que están totalmente a favor de los mercados de carbono, personas que piensan que son una idea terrible. Ese es el trabajo de un periodista. Hablamos con todo el mundo. Bien. Eso informa nuestra cobertura. Así que creo que, yendo a ese punto, por favor, explícame en detalle el trabajo del periodista. Porque la gente piensa que tienes una opinión y, en efecto, un motivo personal. Quiero que aclares las cosas. Seguro. Así que creo que la mejor manera de verlo es que mi opinión realmente no importa. Lo que importa es mi criterio, ¿sí, verdad? Supongo que los periodistas son puntos focales de información. Y a veces hay, entrevistas y, con frecuencia, investigaciones, revelaciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero creo que cuando se trata del mercado de carbono, nuestro trabajo es mirarlo desde el punto de vista del lector. No estamos aquí para ser fanáticos de nada. Eso no es lo que los reporteros de noticias deberían hacer jamás. Y creo que lo más importante, necesitamos hacer un análisis crítico, ¿verdad? Así que, desde el punto de vista de un lector, su principal exposición al mercado de carbono han sido los anuncios de carbono neutral. Creo que es justo decir que ya sea que estén volando, conduciendo o bebiendo, ahora puedes compensar tu vida, ¿no? Creo que fue algo así como genial, el efecto Thunberg en 2019, ¿verdad? Fue como la última explosión del mercado voluntario de carbono. Y la manera en que nosotros, como periódico y otros, hemos abordado este tema es ir directamente y decir, bueno, esa afirmación se sostiene. ¿Qué es un vuelo carbono neutral? ¿Qué es una hamburguesa carbono neutral? Sea lo que sea que estés mirando. Y simplemente estábamos rastreando, supongo, esta ecuación hacia atrás. A menudo es muy claro de dónde provienen tus emisiones. Ya sea la carne de res que puedes ver, más o menos, fuera de cámara ahora mismo, o el vuelo que has tomado para llegar aquí, o el autobús y el tren que yo he tomado para estar aquí, ¿verdad? Podemos cuantificar eso bastante bien. Pero si en estos anuncios la afirmación es que algo está siendo neutralizado, que está siendo compensado, y como reporteros hablamos con otros que observan los mercados de carbono. Eso es lo que intentamos hacer, ¿verdad? Mira,
Mira el crédito Red Plus, por ejemplo, o el crédito Cookserve, o el crédito de energía renovable, y decir, bueno, ¿eso realmente se sostiene? ¿Es eso algo que realmente ha compensado esas emisiones que definitivamente están yendo a la atmósfera, que definitivamente están calentando el planeta? ¿Podemos confiar en este sistema no regulado como base para afirmaciones enormes de empresas multimillonarias, verdad? Porque en última instancia de eso se trata todo. Bien, y es un sistema realmente extraño, es un mundo raro, ¿no? Tú supongo que sí, en cierto modo. Según la definición del principio de quien contamina paga, la compensación vincula las emisiones de algunas de las empresas más sucias y contaminantes del mundo. Si usas, por ejemplo, un proyecto Red Plus, quizás algunas de las personas más pobres del planeta, ¿verdad? Y su comportamiento cambia. Y en esto hay una transacción bastante complicada, que podría llevarte de vuelta a Perú o Camboya o Kenia y cualquier esquema de conservación que esté ocurriendo allí, ¿verdad? Es realmente bastante extraño pero por nuestra parte solo queremos explicarles a nuestros lectores lo que deberían saber. Si esto es algo que realmente tiene sustancia y, lo más importante, si es algo que podría ampliarse como una solución a la crisis climática, ¿verdad? Creo que ese es otro tipo de crítica que surge mucho. ¿Por qué no escriben sobre el bien que esto podría hacer? Pero creo que tal vez... Esa era una de mis preguntas. Exacto. Bueno, creo que eso malinterpreta el papel de los periodistas, ¿no? No estamos aquí para ser fanáticos de las cosas. Estamos aquí para, supongo, enfrentarnos a la realidad tal como es. Ahora bien, si es para un mercado, es para que la gente en el BCM haga crecer el mercado y demuestre que sí, podría ser algo que ayude. Y debo decir, sin embargo, que desde el punto de vista de un reportero de periódico en la sección de medio ambiente, nosotros... Hostigar probablemente sea demasiado fuerte, pero nuestros editores están desesperados por historias de buenas noticias, ¿verdad? No queremos estar escribiendo sobre el fin del mundo de forma lenta y en muchos formatos diferentes. Todo el tiempo. Pero siempre está el dicho, si sangra, lidera, ¿no? Muchas veces siento que hay un sesgo en los tipos de historias, y muchos de los titulares que llaman la atención tienden a ser más del lado negativo. ¿Las historias de buenas noticias realmente se venden? ¿Realmente tienen el resultado esperado? En términos de interacción con la audiencia. Supongo que es una cuestión complicada, ¿verdad? Así que creo que estamos tratando de hacer que el poder rinda cuentas, ¿no? ¿Pero existe ese poder? Esa es la pregunta. Entiendo lo que dices, es como una ecuación de equilibrio, ¿verdad? Las emisiones por un lado y luego la evitación o remoción en el lado de los créditos de carbono. Seguro. Y estás señalando, con toda razón, a veces de manera justificada y otras veces creo que quizá no, porque pienso que hay un sesgo potencial en cuanto a las fuentes y podemos profundizar en eso respecto a ciertos temas que están ocurriendo a nivel de proyecto, pero creo que a veces se produce una confusión, ciertamente solo con ciertas palabras que se utilizan, como sin valor. Hay una especie de punto de vista determinista y proviene del tipo occidental de que lo hará. Estudios en torno a esta noción binaria. Porque existe el potencial de sobreacreditación en ciertos tipos de proyectos como Liberate Plus, que es una evolución metodológica sobre cómo se miden efectivamente esas líneas base. Pero luego se produce una confusión diciendo, bueno, estos proyectos no valen nada. Pero como defensor de esto en este ámbito, siento que eso es demasiado determinista. Creo que necesitamos analizar las cosas a través de una perspectiva de ajuste de riesgo. ¿Qué opinas al respecto? Entonces, como hablábamos fuera del aire, esta no es tu primera vez en esto. Ya has visto el auge y la caída del mercado de carbono. Y si retrocedes a 2007, 2008, por esa época, y miras recortes, por ejemplo, del Financial Times, quienes realizaron investigaciones muy contundentes sobre algunas de las afirmaciones que se hacían acerca del mercado voluntario de carbono, entonces verás esa palabra sin valor de nuevo, ¿verdad? No es algo nuevo. Esto es, en muchos sentidos, un ciclo que se repite. Pero entonces te devuelvo la pregunta a ti y a otros defensores aquí, ¿de acuerdo? Creo que desde el punto de vista de los créditos de carbono, su valor principal, si vamos a considerarlo como una mercancía, es que evita o elimina carbono de la atmósfera. Y si no hace eso, ¿de qué sirve entonces? ¿Y qué? ¿Cuál es su valor, verdad? No compramos plátanos que no existen. Eso podría ser comercio justo, ¿no? Eso es algo que no tiene mucho sentido. Es una mercancía. Si eso es genial, así es como algunos lo están presentando, ¿verdad? Así que, en ese nivel, no compras paquetes vacíos de papas fritas, no compras bebidas que no tienen agua, ¿verdad? Eso sería absurdo, ¿eh? Y yo te diría que probablemente en términos financieros no tiene valor ahí, mientras que hay... Yo desafiaría esa idea. Creo que nada en el mundo tiene un 100% de certeza, ¿verdad? Existe el seguro por una razón, en relación con todo tipo de riesgos diferentes, alguna prima en efecto. Mira, por ejemplo, en el ámbito médico, ¿verdad? Miremos las vacunas.
la eficacia de una vacuna o un medicamento nunca es del 100%. Siempre hay otras consecuencias no intencionadas en términos de efectos secundarios o, de otro modo, la eficacia de estas vacunas. Seguro. Los créditos de carbono, debido al contrafactual, ¿verdad?, es difícil de cuantificar. Así que sí, entiendo que hay una tendencia, y mira, yo tuve un papel en esto respecto a la comoditización del mercado, porque es una forma sencilla, una forma transaccional de lograr efectivamente la escala dentro de un mercado. Pero como no es exactamente una tonelada o tal vez hay un descuento en una, puede que haya otros proyectos que en realidad entregan más que eso. Y luego las agencias de calificación hacen y muestran un muy buen trabajo al demostrar eso. Porque es simplemente, digamos que es un descuento del 10% con respecto a el potencial de ese proyecto para luego llevarlo a un estado sin valor, creo que simplemente no cumple con el propósito de la crítica pretendida. Correcto, que es para, y voy a abrir el espacio para ti y no quiero poner palabras en tu boca. ¿Qué esperas lograr con el tipo de perspectivas críticas que estás trayendo al mercado? Así que con el ejemplo de una vacuna, lo que hay en la vacuna es real. Es algo que puedes tocar y sentir y que entra en nosotros, ¿verdad? Mientras que en la mayor parte del mercado voluntario de carbono, lo que se está negociando es aquello que no sucedió. Es la selva tropical que no fue talada, es, no sé, el árbol que no fue destruido por una estufa de leña y entonces se ha proporcionado una estufa alternativa para cocinar. Fue la planta de carbón que no se construyó porque se financió energía renovable, ¿verdad? Es esa realidad alternativa la que debemos ser capaces de cuantificar. Porque si volvemos a esa idea muy básica de la compensación, estás causando algo. Así que debes estar causando algo adicional para contrarrestar eso, ¿verdad? Y si esa lógica no funciona, la compensación no funciona, entonces en realidad no estás haciendo nada. O simplemente no te ayuda realmente, solo es como dar dinero al océano o a los árboles o lo que sea por existir. Y eso no tiene ningún sentido. No creo que eso sea lo que nadie intenta lograr aquí. Sí, es un poco lo que se intenta lograr aquí. Pero antes de que entremos, que yo entre un poco más en el tema de los créditos sin valor, lo siento, en los créditos sin valor, créditos. Creo que vale la pena dar un paso atrás y mirar exactamente qué era lo que intentábamos hacer con el Red Plus. Los proyectos, ¿verdad? Porque tal vez explicar un poco más sobre el alcance de la investigación de Red Plus, sí, es un buen lugar para empezar, ¿no? Así que fue un proyecto en equipo, con diseños, material de origen, cada uno publicó sus propias historias. Pero no solo estábamos analizando el impacto, estábamos viendo cuál era, supongo, el valor ambiental de estos esquemas. También estábamos revisando algunas de las afirmaciones sociales y todo lo demás que viene acompañado de eso, ¿verdad? Y si realmente se estaba apoyando a las comunidades indígenas y al resto de los involucrados, así que lo que hicimos como parte de nuestro proceso fue eso. Buscamos estudios independientes que supongo hacían una verificación a posteriori de si la predicción de la deforestación, de toda la deforestación, era real, era correcta, ¿no? Y mucho de esto ya lo mencionaste, ¿verdad? Se ha hablado mucho de los controles sintéticos, según West et al. Grupo. Pero cuando hablas con personas en este ámbito, ves que hay un número creciente de estudios sobre esto, ¿verdad? Es algo que interesa a los investigadores, porque hay muchas personas, profesores y demás, que realmente quieren ver protegidas las selvas tropicales, ya que es algo absolutamente crucial para limitar el calentamiento global. Entonces, ¿qué puedes leer? ¿Puedes enfatizar eso de nuevo, por favor? Porque creo que en mi círculo, para encontrar un terreno común, eso es realmente importante. Solo quiero recalcar ese punto. Sí, o sea, fui directo al grano, ¿verdad? Las personas que produjeron los estudios que analizamos para ese artículo, que tuvo tanto impacto, ¿verdad? Ellos estaban decepcionados por sus propios hallazgos. Ellos son invariablemente investigadores que también han dedicado su vida a proteger las selvas tropicales, principalmente, ¿verdad? Así que estamos de acuerdo en que es importante encontrar maneras de proteger estas selvas tropicales. Sería una locura discutir eso, ¿no? Exacto. Ningún periodista anda diciendo que debemos destruir la selva tropical o que debemos... No, estoy completamente de acuerdo con eso, pero creo que todo vuelve al tema del valor, este argumento sobre la falta de valor. Pero en realidad se trata de analizar las afirmaciones, ¿verdad? Así que lo que hacen estos estudios es decir, bien, este sistema afirma detener grandes cantidades de deforestación, evitando enormes cantidades de emisiones que podrían ser posibles si fueran tan efectivos como afirman ser. Pero puedes hacer una especie de verificación a posteriori con diferentes métodos, ¿verdad? Así que West y tal usó un método, el grupo de emparejamiento de píxeles de la Universidad de Cambridge. Ellos usaron otro, lo cual fue realmente útil para nosotros porque pudimos comprobarlo usando diferentes formas. Porque lo que estaba ocurriendo y el mismo patrón desde una especie de visión general estaba presente, que sí, había algunos programas que estaban deteniendo
Supongo bastante deforestación en algunos casos, pero había muchos que solo estaban deteniendo cantidades modestas o ninguna en absoluto. Pero puedo cuestionar eso, porque ¿qué pasa con el estudio de Pritchard, que de hecho señala errores respecto a los cálculos en los estudios de West? Estudios, por ejemplo. Voy a llegar a eso, ¿de acuerdo? Lo que estas investigaciones están midiendo no es lo mismo que lo que hacen las metodologías de Vera, ¿verdad? Son predicciones sobre el futuro y los estudios son, supongo que lo mejor que podemos hacer con algo que es después de los hechos, ¿no? Haciendo con los métodos que son el estándar de oro en este momento en economía y ciencia. Y el resto es ver, bien, esto coincide. Así que puedes tener un esquema, por ejemplo, que está deteniendo una cantidad modesta de deforestación, que bajo la lógica de los mercados de carbono absolutamente debe ser recompensado por eso, porque es algo muy difícil, muy complicado de lograr. Que, según lo que me han dicho los desarrolladores de proyectos, también es tremendamente caro, ¿verdad? Sí. Pero que también puede estar produciendo millones y millones y millones de toneladas de aire caliente, de créditos sin sentido, que absolutamente no deberían existir, ¿verdad? Muy sencillamente, varias metodologías que ahora han sido descontinuadas o están en proceso de serlo, no estaban capturando el impacto de los desarrolladores de proyectos. Y eso es un problema tanto para los buenos esquemas, que tal vez deberían haber recibido más, como para muchos grandes proyectos que están produciendo créditos sin sentido, que absolutamente no deberían haber existido en absoluto, que en realidad representan la mayoría del mercado cuando se trata de Red Plus, según estos estudios. Es complicado. Así que el tema de la falta de valor ahí es absolutamente clave. Cuando vuelves a esta idea de la compensación, porque no es una donación, ¿verdad? Según algunos, SP2 es una mercancía. Estás comprando algo para cancelar una emisión de otro lugar. Seguro. Y por eso es absolutamente crucial que eso sea real, que realmente represente una tonelada de emisiones eliminadas o evitadas para que funcione. Creo que el mercado estaría de acuerdo con eso, ¿no? Pero si no lo es, no está ayudando. Está haciendo lo contrario. Está empeorando el calentamiento global. No es una solución. Y no podemos tener un sistema donde los proyectos sean recompensados por cosas que no hicieron, ¿verdad? Lo bueno de los mercados... ¿Es esa la perversidad? Puedo desafiar eso, porque creo que hay ciertos elementos con los que estaría de acuerdo, pero simplemente pienso, ¿cuál es ahora el resultado de lo que ha pasado? En cuanto a las críticas sobre las líneas base y todas estas críticas sobre este concepto de falta de valor, ¿verdad? Que en última instancia lo que ocurre es que se están sobreacreditando las acciones. ¿Eso es? El incentivo para proteger las selvas tropicales, en efecto, ha vuelto a ser prácticamente nulo, ¿no? Cuando miramos el inicio de estos estudios, ¿verdad? Y la cobertura mediática al respecto, en efecto, vimos el punto máximo en cuanto al precio como señal para a los promotores sobre el terreno, los desarrolladores de proyectos y otros para valorar estas tierras, para protegerlas. Pero ahora el precio, como lo demuestra la ONG, por ejemplo, que es un correlato de los créditos Red Plus, es esencialmente ahora cercano a cero, porque el motor de demanda para la compra de estos créditos de carbono ha desaparecido prácticamente como resultado de eso. Así que creo que hay una causalidad, ¿verdad? Entonces, sí, la crítica es necesaria para garantizar la mayor integridad posible. ¿Te parece que es una afirmación justa de mi parte? Seguro. Bien, genial. Y creo que estamos de acuerdo en eso. Así que sí, quiero encontrar un terreno común aquí, pero el efecto de esto, la afirmación general sobre esto, es un problema integral de más del 90%. Sistémicamente, no estoy de acuerdo. Y creo que el estudio de Pritchard, que ahora mismo está en revisión por pares, nosotros... El estudio de Maishat. Sí, Maishat. Sí, claro. Perdón. Nosotros lo discutiremos. Bien, sea cual sea el número, siempre debemos esforzarnos por lograr una mayor integridad. Genial. Pero si el valor está cerca de cero o es cero, entonces el incentivo opuesto es un incentivo perverso, ocurre en la práctica. Ahora los agricultores, digamos en Brasil, ¿verdad? Los ganaderos, bueno, no tienen ningún incentivo para proteger esa tierra. Van a recibir más dinero por talar esos bosques y criar ganado en ellos. Y entonces, en cuanto al efecto de la deforestación que mencionaste, que era muy difícil en el año del crédito, en realidad, de manera perversa, genera más deforestación como resultado de eso, porque no lo estamos valorando correctamente. Y por otro lado, bueno, sí, las empresas que están comprando créditos de carbono de manera voluntaria, debo añadir, ahora ya no lo hacen. Oh, vaya. Ahora ya no hay greenwashing, que era el temor aquí. Pero ahora, estas empresas simplemente están emitiendo sin ninguna compensación en absoluto. Así que para mí, ese es un argumento de hombre de paja. Efectivamente, ahora estamos volviendo al punto de partida, que es
Sigamos simplemente con el negocio como siempre. No hay ninguna compensación en marcha. Aunque no sea una solución perfecta, el punto de partida es, bueno, dejamos las herramientas y simplemente descarbonizaremos. Pero los resultados nos muestran que eso no ocurre sin tener un precio para esa externalidad y cambiar el comportamiento. Así que hay un tipo de efecto sistémico en cómo todos estos elementos interactúan. Creo que eso ha resultado en la práctica en una ruptura de la confianza en el mercado. Hay tres cosas ahí que quiero abordar, ¿de acuerdo? La primera es esta idea de que supongo los medios de alguna manera son responsables de organizar el mercado voluntario de carbono y ese tipo de cosas. No lo somos. Eso es algo que organiza el BCM, ¿verdad? Nuestro trabajo es informar sobre ello. Seguro. Y para ser sincero, no lo hicieron muy bien, ¿verdad? Y por eso todo se está desmoronando y colapsando. Eso no depende de nosotros. Eso es algo que está totalmente en manos, muchas veces, de las mismas personas que nos critican. Y creo que dice mucho el hecho de que ahora estamos viendo que se están revisando y resolviendo muchas metodologías. ¿Pero crees que hay una causalidad? Porque creo que hubo una especie de celebración al respecto. Oh, bueno, ahora hay una. Su CEO se retiró como resultado del tipo de críticas de los medios. Eso no ocurrió. David lo desmintió y fue mi primer invitado en este podcast. Después de 15 años de trabajar incansablemente para ayudar a establecer ese estándar, decidió cambiar de rumbo en cuanto a su vida personal y profesional. Así que ese es un caso. Y luego 2, el cambio de metodología hacia esta metodología consolidada era un trabajo que ya estaba en marcha, ¿cierto? Antes de cualquiera de estas preocupaciones. Porque el estado del arte, en efecto, en torno a satélites y MIB digital, etc., había mejorado, pero luego puso en evidencia algunas de estas ineficiencias y el mercado estaba autorregulándose hacia eso. Creo que los medios ejercieron una presión que tal vez ayudó a acelerar parte de ese proceso. Así que concedo eso. Entonces, no es que haya una especie de celebración, como lo llamaste, ¿verdad? Creo que soy economista de formación, ¿cierto? Tengo una maestría en economía. Desde ahí es desde donde abordo esto a nivel personal cuando analizamos este tema. Lo grandioso de los mercados cuando funcionan es que recompensan a los ganadores y castigan a los perdedores, ¿verdad? Siendo totalmente brutal al respecto. Un gran mercado bien regulado y entonces en un sistema donde tú evitas con los mercados de carbono, en un sistema donde efectivamente evitas las emisiones de carbono y o eliminas carbono de la atmósfera, deberías esperar una recompensa financiera por ello. Pero cuando no lo haces, que es lo que estos estudios han puesto en evidencia, no deberías esperar una recompensa por eso, ¿verdad? Ese es el mercado, ¿no? Así es como funcionan estas cosas. Pero no tiene por qué ser binario. Esa es la pregunta que tengo porque creo que las cosas deberían negociarse con diferenciales, ¿no? Así que es una especie de enfoque de prima ajustada por riesgo, ¿verdad? Entonces, en este caso, un proyecto, y aquí es donde entran las calificaciones, me encantaría conocer tu opinión sobre las calificaciones en un momento, pero si un proyecto tiene calificación AAA, debería negociarse con un diferencial positivo. Y por el contrario, si está descontado, la calificación baja debería reflejarse en un descuento efectivo, ¿no? ¿Por qué no hay espacio para este tipo de efecto variable y gradual? ¿Por qué tiene que ser binario? Que o es excelente o es terrible, sin valor. Seguro. Entonces, entiendo, ¿no? Que hay más matices. Digo eso, en el mundo real hay más matices en esto. Así que hay un debate sobre cuál es el mejor método contrafactual para evaluar los proyectos REDD+, ¿verdad? Seguro. Eso lo acepto totalmente. Sigo a los investigadores en este tema. Puede que sean los controles sintéticos. Puede que los controles sintéticos sean demasiado estrictos, por la razón que sea. Debería ser emparejamiento de píxeles o algo completamente diferente. Pero en realidad, una vez que miras los métodos que han abordado esto de manera sistemática, la discusión es sobre si ellos... Para las metodologías antiguas de deforestación no planificada, la cuestión es si son un 70% inútiles, un 80% inútiles, un 90% inútiles. Ahí es donde está el debate. No es que haya un estudio que... No es eso en absoluto. Pero Calix Global, por ejemplo, ha realizado su propio estudio sobre esto. Dicen exactamente lo mismo. Han utilizado métodos contrafactuales, lo han analizado. También concluyen que es un desastre total. Y eso creo que es importante decirlo aquí. Eso no significa que alguien sea malo o que alguien intentara hacer algo malo. Simplemente fueron ineficaces, no funcionó. Así que nosotros debemos ser inútiles. Creo que eso es un término incorrecto. No creo que sea así. Creo que hay un elemento binario en ese trabajo y simplemente pienso que, ya sabes, es como el dicho de que la pluma es más poderosa que la espada. Creo que tiene un impacto. Ahora, me gustaría desafiarte y que mires. Pero al mirar eso, ese es el punto. Sin embargo, solo para ser, ese es el punto, ¿verdad? Es E, I.
Entiendo la determinación de no aceptar cuán grandes son algunos de los problemas con las metodologías que se han utilizado históricamente en el BCM. Lo entiendo totalmente. Creo que hay una disposición. Creo que hay una aceptación de que existen problemas grandes, en algunos segmentos. Lo concedo. Y está mejorando. No creo que ese sea el caso. Creo que el trabajo del ICBCM y las mejoras continuas en los estándares. No estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero a lo que vuelvo es a esta naturaleza binaria. Cierto. Efectivamente, la perspectiva del lado comprador, es decir, la empresa, básicamente está diciendo, bueno, si compramos esto, es un riesgo reputacional significativo. Y hay una gran variedad, por así decirlo, en cuanto a lo desconocido. Y por eso, la posición predeterminada es que no vamos a invertir en esto, ¿verdad? Se detienen las herramientas. Claro, y por eso creo que ese es un resultado perverso. Así que te voy a preguntar, ¿es la consecuencia intencionada del trabajo periodístico que ahora estás revisando y proporcionando no una opinión, como dijiste antes, ¿verdad? Sino que estás informando sobre estas diversas fuentes? Y los estudios científicos que señalan la ineficacia, volviendo a esa palabra, es un resultado. Ahora, ¿cuál es el efecto deseado, verdad? Ese es el objetivo final aquí, desacreditar efectivamente una solución de mercado. De nuevo, para responder eso directamente, ¿verdad? Esto es solo un momento en el tiempo. Esto pasará, ¿verdad? Pero podría volver a suceder si los problemas no se resuelven. ¿Por qué todo se vino abajo la última vez? Sí, la crisis financiera fue un problema, pero también tenía que ver con la integridad. Había muchas tonterías ocurriendo, y esos problemas no se solucionaron. Y por eso, en parte, todo se ha venido abajo otra vez. Desde fuera parecería una buena idea que, en realidad, los problemas de integridad se resuelvan esta vez. Así que sí hay una oportunidad de que esto escale. Hay muchas personas que son muy inteligentes, que realmente están haciendo su mayor esfuerzo en eso, ¿verdad? Y veremos si tienen éxito o no. Y como economista, estás de acuerdo en que, en efecto, necesitamos ponerle un precio a esta externalidad, ¿verdad? Que necesitamos ponerle un precio al carbono. ¿Eso es lo que piensas? Sí, me parecería una buena idea, algo así. Pero es más... ¿Quieres asegurarte de que haya integridad en cuanto a fundamentar esas afirmaciones? ¿Eso también es justo? Creo que realmente no me importa la ideología en este tipo de cosas. Hablando a nivel personal, solo me importan las cosas que funcionan. Quiero poder decir, este es un gran esquema. Esto funciona. Pongamos algo de dinero detrás de esto. Ya sea tecnología, ya sea... No me importa. Solo quiero cosas que funcionen. Yo, como mucha gente, estoy cansado de escuchar sobre estas versiones de un futuro terrible que podría esperarles a mis hijos y a mis nietos. Y todo lo demás. Estoy harto de eso. Quiero... Y el BCM, en 2020 y 2021, cuando el dinero volaba por todas partes y todo parecía un crecimiento exponencial y demás, esa era la afirmación. Para muchas personas, la afirmación era que ellos eran la solución, que lo habían resuelto, y eso no era cierto. Y eso es, creo yo, en mi opinión, supongo, algo que se confirma por la existencia de las agencias de calificación, que están ahí, en parte, para decirte qué crédito es real y cuál no lo es. Creo que también desde el punto de vista de un comprador corporativo. Sí, no puedes estar seguro de a dónde va tu dinero cuando compras estos créditos, ¿verdad? Hay muchos. Una de las grandes críticas que recibimos es... ¿Hablas de hoy o históricamente? Hoy en día todavía no existen reglas que, como desarrollador de proyectos, te obliguen a decir que el 20%, 30%, 40% o lo que sea va a la comunidad local. Algunos sí lo hacen, ¿verdad? Pero muchos no. Es una caja negra. Y creo que si voy a comprar créditos de carbono, quiero saber a dónde va ese dinero. No es algo irrazonable de querer. No es anticapitalista ni antimercado. Es querer saber, ok, he dado mi dinero a este proyecto en Kenia, Tanzania o Colombia. Quiero saber a dónde ha ido, ¿verdad? Es algo simple y son cosas básicas como esa que el mercado voluntario de carbono no puede hacer en este momento. Bueno, sinceramente no creo que ningún producto básico pueda hacerlo. Quiero decir, cuando tomamos café esta mañana, era casi imposible determinar el origen de ese café y cuánto ingreso llegó realmente a los caficultores, ¿verdad? Porque hay una cadena de suministro muy compleja. Creo que eso aplica en todas partes. Y simplemente pienso que existe esta visión puritana de que los mercados de carbono deberían ser diferentes y que debería haber esto. ¿Sabes? Simplemente no es realista. Simplemente no creo que realmente puedan funcionar. No, los mercados de café no tienen propósitos sociales detrás de ellos. Los mercados de café no pretenden resolver problemas. Su objetivo es ofrecer buenas tazas de café por la mañana, ¿verdad? Esa es la propuesta del mercado. A menos que me esté perdiendo de algo, ¿cierto? O sí, ambos usamos.
El BCM se supone que trata de algo más. Se trata de resolver uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad. Se trata de canalizar financiamiento para lograr resultados en cuanto a la reducción. O eliminar toneladas de carbono, efectivamente, y que puedas demostrar que funciona. Y el mercado no está funcionando correctamente si está destinando mucho dinero a cosas que no funcionan. Entonces, de nuevo, creo que aquí hay un potencial para la interpretación, ¿verdad? Entonces, ¿has visitado algún proyecto Red Plus? ¿Sí? ¿Sí lo has hecho? Bien, genial. ¿Y las comunidades que se benefician de los ingresos? Bien, ahora me gustaría conocer tu opinión. Seguro. Entonces, cuando hay una visión determinista sobre la falta de valor, ¿verdad? Eso efectivamente apaga el canal de financiamiento hacia esas actividades del proyecto, ¿cierto? Porque la demanda desaparece, ¿verdad? Y entonces, Ahora, ¿cuál es el efecto en el terreno? Es efectivamente este tipo de situación. Creo que esto lo sitúa entre el norte global y el sur global. El sur global está desesperado porque fluya financiamiento para que puedan proteger este sumidero natural de carbono. Hablamos de eso antes, ¿verdad? Y dijiste, claro, es realmente importante que valoremos estos como activos naturales. Y en efecto, ahora este es el papel del mercado de carbono, canalizar ese financiamiento de manera eficiente. La pregunta aquí gira en torno a esta ineficiencia. Porque en esencia, esto es un resultado binario en torno a esta falta de valor. Y en efecto, simplemente cierra los grifos. En lo que respecta al flujo financiero hacia estas actividades en el sur global, desde una visión muy puritana de la perspectiva del norte global. En torno a lo de, ¿sabes? En esencia tiene que haber un resultado perfectamente ideal. ¿Qué opinas de eso? Para ser claro, porque de nuevo, esta fue una investigación en la que analizamos muchas cosas cuando originalmente estábamos investigando Red Plus, ¿verdad? Porque ese es el tipo de crédito más popular y creo que todavía lo es. ¿Qué era en ese momento? Eso podría haber cambiado. Mi editor básicamente dijo, no podemos simplemente decir que todo esto es un desastre, ¿verdad? Elige un esquema, selecciona proyectos basados en los números que realmente están deteniendo una cantidad considerable de deforestación. Y escribe sobre cómo esto podría resucitarse y el resto, ¿verdad? Estamos intentando hacer eso. Fui a Altamira, en Perú, que creo que en ese momento John Oliver acababa de hacer un sketch sobre la compensación de carbono, así que decían que era una tontería y cosas por el estilo. Y en la misma respuesta dijeron que no deberías reírte de Disney, que fue ridiculizada en el programa porque respaldaron este esquema. Out of Mayo, una parte hermosa de la selva amazónica. Disney lo había apoyado desde el principio. Creo que BHP es otra empresa que también lo ha hecho. Yo iba para allá, ¿verdad? Fui. Está gestionado por Conservation International y el gobierno peruano. Cuando hablé con la gente local, sí, había algunos miembros de la comunidad que lo apoyaban y su dinero se destinaba a algún proyecto. Creo que en ese momento se habían generado unos 45 millones de dólares a través de la venta de compensaciones. También hablé con decenas y decenas de personas a quienes les estaban demoliendo sus casas, quienes nos dieron pruebas en video de eso, ¿verdad? Se suponía que ese era un esquema de alta calidad que estábamos analizando y había personas que estaban realmente angustiadas, ¿verdad? Es una situación complicada, ¿no? Pero ese también es un gran problema que nos está abordando en este momento. Desafortunadamente, estos no son ejemplos aislados. Hay otros casos, ¿verdad? Pero esto es un área gris, ¿no? Surgen otros tipos de problemas. No siempre es igual. No siempre es tan dramático como eso, con videos y ese tipo de cosas. Pero este tipo de postura de salvador, esta idea de que estamos salvando a los pueblos indígenas, es mucho más complicada, ¿verdad? Tuve la suerte de asistir al Congreso de la COICA, que es el Congreso de Líderes Indígenas, en la Amazonía después de haber tenido esa experiencia en Alto Mayo. Alto Mayo está cerca de Cordillera Azul, otro proyecto, un proyecto enorme en Perú, en cuyos alrededores también estábamos. Pero lo que realmente fue interesante, al hablar con líderes indígenas de todas partes, Colombia, Guyana, Brasil, Perú, de donde sea, sí, se reconocía que el carbono era una oportunidad que potencialmente podía financiar a las comunidades y apoyarlas y todo lo demás. También me hablaron de piratas de carbono por todas partes, carbon pirates, ¿verdad? Estaban siendo abordados por occidentales de traje, tratando de estafarlos. Contratos en inglés, historias terribles, ¿verdad? Mencionando nombres bastante comunes que circulan en el mercado y yo digo, ¿qué? ¿Otra vez? Eso es un tema complicado y gris, ¿no? Existe el potencial de que salga bien, pero también la realidad de la situación no es muy bueno, al menos por ahora. Desde su punto de vista, solo reflejando las conversaciones, puedes ir a leer los artículos tú mismo, ¿verdad? Y de nuevo, eso es algo que no se está abordando, ¿verdad?
Porque hay otros, quiero decir, The New Yorker publicó su gran reportaje, pero ahora hay ONG que están encontrando cosas en Camboya y Kenia y en cualquier otro lugar que sea. Si vas a hacer una afirmación que a veces es tan dramática como le gusta al BSM exagerar las cosas, tienes que ser capaz de respaldarla, ¿verdad? Es tan simple como que lo único que hacen realmente los medios de comunicación muchas veces es exigir que las personas respondan por las afirmaciones que ellos mismos están haciendo. No estamos diciendo que tú debas hacer esto. La afirmación suele ser hecha por los chicos o siempre es hecha por los desarrolladores de proyectos, por las personas que actúan como intermediarios vendiendo los créditos, quien sea, incluso las empresas, ¿verdad? Y eso es lo que se está cuestionando y analizando, porque la gente no puede ser engañada sobre esto, ¿verdad? Sobre el panorama más amplio de lo que está ocurriendo con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Genial. Estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Hay casos en los que, debido a la complejidad, a veces a la escala de estos proyectos, hay consecuencias no intencionadas y potencialmente problemas con respecto a impactos negativos en el terreno. Y ese es el papel, como dijiste, de los medios de comunicación, mostrar eso. Por otro lado, hay casos, según tu análisis y el de tus fuentes, en los que puedas demostrar impactos realmente significativos alrededor, no solo las reducciones o la eliminación de emisiones, sino también los impactos positivos en las comunidades. Para ser honesto, siempre pregunto cuando he asistido a eventos, para hablar. Y creo que es importante que tengamos este tipo de conversaciones para que el BCM entienda de dónde venimos. Siempre le pido a la gente ejemplos de buenos proyectos. Lo hice de nuevo el otro día en un evento de Allied Offsets. Recibí 2 correos electrónicos a raíz de eso, ¿verdad? Se supone que este es un mercado que está repleto de buenos programas, buenos proyectos, y lo entiendo, ¿no? Puede que haya cierta reticencia al respecto. ¿Realmente queremos ser examinados tan de cerca? Creo que eso es evidente, pero aún así creo que lo superaremos. Pero volviendo a las calificaciones, hay muchos proyectos que obtienen calificaciones realmente altas, ¿verdad? Así que simplemente desafiaría esa idea de que no todos son noticias negativas. En línea con lo que dices, creo que hay una especie de fatiga respecto a las historias negativas. Enfoquémonos en dónde podemos ser constructivos y analicemos este mecanismo. Esa es esencialmente mi opinión. Sí, es una opinión sobre el proceso de acreditación de carbono. Si podemos garantizar la integridad, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, realmente podemos lograr escala y llevar esa financiación a donde realmente pueda generar impacto. Y hay numerosos ejemplos de que eso está ocurriendo. ¿Estás de acuerdo? Pero necesitamos escala, no necesitamos proyectos pequeños que tengan impactos más bien modestos. Necesitamos esquemas enormes de miles de millones o incluso billones de dólares y todo lo demás, que por supuesto estarán compuestos por esquemas más pequeños y todo lo demás, ¿verdad? Seguro. Pero el mercado voluntario de carbono, tal como está, es financieramente diminuto en comparación con lo que necesitaríamos que fuera si va a convertirse en una herramienta viable. Estoy de acuerdo con eso. Estaba creciendo y luego obviamente se redujo. Pero creo que, como dijiste, ya he visto esta situación antes y creo que ahora estamos construyendo bases más sólidas para poder alcanzar esa escala. Pero nadie ha podido decirme aún, cuando estaba creciendo en ese periodo, a dónde iba el dinero, quiénes eran las personas que estaban siendo apoyadas. Son cosas importantes que hay que poder explicar y documentar, ¿verdad? Así que puedo decirte en términos de dónde estábamos logrando escalar. Vimos en 2020 y 2021 en particular, tú lo llamaste el gran efecto Thunberg, yo suscribo esa idea, un influjo de capital de varios intermediarios financieros diferentes, ya sean bancos, fondos de cobertura u otros asignadores de capital que entraron e invirtieron en esta clase de activos. Ya sea que la gente lo llame una mercancía o un valor, en última instancia es una clase de activo, ¿verdad? Porque ahora tiene un valor y empezaron a llegar preguntas importantes de capital e invertir en estos. Eso luego se distribuyó a través de mercados primarios y secundarios, y los flujos fueron hacia los proyectos existentes, pero lo más importante, hacia canalizar el desarrollo de una nueva generación de proyectos, ¿verdad? Y con la aparición de agencias de calificación, muchos de los desarrolladores de proyectos y personas interesadas en invertir capital en estas nuevas actividades buscaban maximizar el resultado, asegurando los más altos niveles de integridad, porque veían una diferencia de precio al alza para los créditos de alta calidad. Así que ya era una señal positiva y, en efecto, un mecanismo de selección para proyectos de mayor calidad.
Mi temor hoy es que, debido a la destrucción de la demanda que ha ocurrido en los últimos 18 meses aproximadamente, y a esta erosión de la confianza en lo subyacente, esa inversión esencialmente se ha retirado. Y tomará bastante tiempo para que regrese a gran escala. Así que creo que ha habido este tipo de paradas y arranques. Si bien entiendo que debe haber un escrutinio, creo que eso puede manipularse para generar un resultado perverso. Hay mucho contenido ahí, ¿verdad? Creo que, para empezar, esta cuestión de ser una mercancía, estaba leyendo las reflexiones de David Antonioli sobre esto, que todavía se están publicando. Creo que aún quedan más por salir. Ha publicado el capítulo 2. Sí, el capítulo 2. Pero a menos que haya malinterpretado lo que él intenta decir y en lo que está pensando aquí, ¿verdad? Al menos en sus escritos intuyo si adoptar esa vía mercantil es una buena idea, ¿no? David parece estar pensando en los mercados de carbono como mercados con un propósito social principalmente. No tanto si esto va a ser algo que haga que los bancos de inversión y los fondos de cobertura se entusiasmen, ¿verdad? Lo cual tal vez necesiten, ¿no? Para tener la liquidez adecuada y todo lo demás. Pero, por lo que puedo ver, esto es algo que se está debatiendo actualmente dentro del BCM. Sí, los puntos de David fueron realmente interesantes. Él lo estaba analizando desde la perspectiva de que el BCM fue concebido como una solución temporal ante la falta de acción desde el punto de vista de las políticas. Y que, en última instancia, tendríamos a estos, ya sabes, ¿cómo los llamamos? Tecnoburócratas, que, en la práctica, estarían creando sistemas de políticas que acabarían desplazando la necesidad de acción voluntaria en el mercado de carbono. Eso no ha ocurrido. Y entonces, lo que sucedió en el mercado voluntario, y David jugó un papel clave, al igual que Vera, Gold Standard y otros, es que se convirtió en un centro de innovación no solo en metodologías, sino también en otros tipos de desarrollos, ¿verdad? Infraestructura, ya sea registros, bolsas, etcétera, que han ayudado a crear en efecto una base realmente sólida en el lado del comercio, para permitir el potencial de escalabilidad. Ahora hay una cuestión en torno a los temas de integridad que hemos estado discutiendo, pero se ha convertido en un punto álgido de innovación. Ahora vemos la próxima generación de políticas, que están surgiendo en torno a este tipo de dualidad, no solo lo que solía ser el comercio basado en asignaciones. Ahora se trata de la acreditación de carbono. Así que ahora tenemos mecanismos de acreditación de carbono integrados en los sistemas fiscales a nivel global. Y parece que la trayectoria sigue la línea de las COPs mundiales, en las que los países están implementando estos diferentes esquemas. Así que quieren canalizar actividades financieras en sus países que estén reduciendo emisiones a gran escala. Así que está ese aspecto. Pero el punto de David era, en esencia, ¿qué sucede después del periodo de acreditación? Correcto, muchas veces mencionaste la adicionalidad. Estos proyectos deben sostenerse por sí mismos, es decir, afirmar que necesitan esta financiación de carbono, que dependen de ella para que el proyecto ocurra. Si no la obtienen, entonces no pueden generar un crédito de carbono. Ese es un componente clave de la integridad del sistema. Pero tú preguntas, ¿qué sucede después de eso? ¿Qué pasa después de esos 10 años en los que estos proyectos se ponen en marcha, se implementan, generan y producen créditos de carbono? ¿Y qué ocurre si luego no pueden seguir recibiendo esa financiación? ¿Qué sucede en ese caso? ¿No sería ese un resultado perverso? Y eso es con lo que él está lidiando ahora, con su publicación. Así que, nuevamente, por lo que escucho de las personas con las que hablo, esto parece ser un debate activo, ¿verdad? Existe el mercado voluntario de carbono para autodestruirse de alguna manera, ¿verdad? Para, de alguna forma, financiar esa brecha que luego permite que las industrias se sostengan por sí mismas. Y cuando ese dinero se va y pasa a lo siguiente que intenta poner en marcha, ¿no? Y yo no realmente acepto que esto sea lo que ha sucedido, pero hay una razón por la que las metodologías de energía renovable han sido descontinuadas en tantos lugares. Sí, no son buenas. Exactamente. Se sostienen por sí solas. Y algunos dirían que eso es algo enorme que el mercado voluntario de carbono ha apoyado. Sí, creo que es una historia de éxito que a menudo no se reconoce necesariamente. Creo que hay una demonización al decir, bueno, el grupo actual de créditos, que todavía son justificables dentro de su periodo de acreditación, está viendo descuentos significativos en el mercado, porque existe la percepción de una falta de adicionalidad. No, hay una falta de adicionalidad de nuevos proyectos que se registren bajo estas nuevas metodologías, con la excepción de los países menos desarrollados, ¿verdad? Debido a este tipo de compresión de costos en relación con esas tecnologías, creo que esa es una historia de éxito del legado del MDL. Y en el mercado voluntario de carbono, ¿de acuerdo? Pero sí, creo que siempre debe haber esta continuidad en torno a la rigurosidad y el avance en la jerarquía que está haciendo el mercado voluntario de carbono.
Así que señalaría los principios de Oxford. Y creo que el mercado voluntario de carbono se alinea con este tipo de transición de manera efectiva, pasando de la evitación basada en tecnología a la evitación basada en la naturaleza. Y luego, en última instancia, avanzando en la jerarquía en lo que respecta a las remociones basadas en la naturaleza. Y al ver esa escala, estamos viendo enormes inversiones que llegan a ese ámbito, por ejemplo, actividades de forestación y reforestación, y luego remociones tecnológicas que potencialmente tienen una mayor durabilidad. Pero esas están en una etapa incipiente de su evolución. Y entonces el mercado juega un papel clave en ese sentido, al igual que los organismos de gobierno, llamémoslos así. Los estándares de certificación desempeñan un papel fundamental al permitir de manera efectiva que estas actividades de proyectos existan. Y también, ya sabes, que finalicen de manera adecuada. Y eso es lo que está ocurriendo con el componente de energías renovables. Pero también hay problemas con todo eso. Creo que ellos son bien ese tipo de personas. Esas son preguntas para la gente del BCM y no para un periodista. Pero con las remociones no podemos tener plantación de árboles, ¿verdad? Que solo sean continuación de ciclos de cosecha de una empresa maderera, ¿cierto? Así que hay indicios de que eso podría estar ocurriendo. Y estas son las cosas que tenemos que sortear, ¿no? Es solo una especie de súper básico. Son los evitadores. Las remociones realmente están removiendo, ¿verdad? Es así de simple. Creo que, en términos generales, la perspectiva de los medios siempre va a ser simplemente reforzar esa línea. Creo que es por el panorama más amplio, ¿no? Esto está, de alguna manera, dividiendo al mundo ambiental cuando se trata de cosas como el SPTI y el protocolo de gases de efecto invernadero. Sí. Pero yo... En parte por razones ideológicas, ¿verdad? Algunas personas no quieren soluciones de mercado, otras absolutamente sí las quieren. Creo que desde la perspectiva de los medios sobre esto, o algo que muchos de nosotros estamos observando, es muchos de estos proyectos de carbono de la generación 1.0, o como sea que deba llamarse, lamentablemente no han funcionado en términos de las compensaciones que producen. Así que no valen nada, ¿verdad? Estoy feliz de usar esa palabra. No lo sé, creo que no estamos de acuerdo en eso, pero bueno, encontramos un punto intermedio, pero sí hubo un desacuerdo. Y no deberían tener un papel en una declaración climática de alta calidad de una gran empresa, ¿verdad? Que sí necesita alinearse con París. ¿Y qué hay de la escala de contribución también? Por ejemplo, hay beneficios que llegan a esas comunidades, ¿no? Y hay cobeneficios que están asociados con esas actividades. En un vacío, si no existieran, esos beneficios no habrían ocurrido. Así que, volviendo otra vez al tema de la falta de valor, ¿verdad? Ya sea que la línea base fuera incorrecta en ese momento, según los datos de ese momento, ¿no? No estoy defendiendo eventos fraudulentos, ¿de acuerdo? Tú señalaste ciertos ejemplos de actividades nefastas. Creo que deberían erradicarse. Y creo que el papel de los medios debería ser señalar esos ejemplos. Genial. Creo que eso está muy alineado con, como dijiste, hay mucha gente inteligente, mucha gente apasionada que está trabajando para aumentar la integridad dentro del mercado. Pero esto, y sigo volviendo a desafiar esta noción de falta de valor porque no entrega exactamente 1 tonelada de reducciones o remociones de CO2, ¿verdad? Porque en efecto la ciencia ha mejorado. Quizás demuestre que ese es el caso para descontarlo hasta el estatus de sin valor. No lo creo. No creo que ocurra porque no veo ninguno. Nunca he dicho todos, nunca hemos dicho todos, ¿de acuerdo? Así que reforcemos eso. Sí, claro. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, tomemos Cariba, ¿de acuerdo? Digamos Cariba, sí, como seguimiento a ese artículo de The New Yorker. Pasé muchísimo tiempo revisando para ver si podíamos cuadrar las cifras. ¿A dónde iba el dinero de esos más de 100 millones de euros, o lo que sea, que generó el esquema? Resulta que si eres extremadamente generoso, creo que son unos 14 millones más o menos. Han llegado al terreno. Tengo un poco mezcladas mis cifras ahí, ¿vale? La mayoría va a terceros y desarrolladores. ¿Y en qué se diferencia eso de la industria del petróleo y el gas, o de otra industria extractiva en términos de su modelo de negocio? En realidad no lo es. Y creo que eso es lo que la gente rechaza, ¿verdad? Quieren algo bueno, o sea, la gente no compra estos créditos por la misma razón por la que compra café o jugo de naranja, o lo que sea. Los compran porque quieren ayudar y apoyar estas áreas. Así que, de nuevo, muéstranos esta afirmación. Incluso los créditos de carbono no están sustancialmente en la afirmación. Así que existe esa similitud, ¿verdad? ¿De dónde proviene eso en términos de presupuesto? Casi siempre es un presupuesto de marketing, ¿verdad? Creo que históricamente sí, pero creo que estamos viendo una transición hacia que salga del tesoro, ¿no? En última instancia, a medida que avanzamos hacia que los principales impulsores sean sistemas basados en el cumplimiento, sí, sin duda habrá presupuestos de sostenibilidad y marketing involucrados. Y acepto ese punto. Así que cuando volvamos a Cariba, no voy a tratar de esquivar este tema. Es una mancha para el mercado. Absolutamente. Reconocemos ese caso.
Y creo que ese es un ejemplo perfecto de cómo el escrutinio mediático puede sacar a la luz a los malos actores, ¿de acuerdo? Y simplemente es preocupante en este mercado ver que eso ha ocurrido. Lo que ha pasado, y con toda razón en el mercado, es que eso se ha descontado a cero. Ese proyecto ha sido definido por el mercado como algo sin valor, y los datos, en términos de la acción del precio, lo demuestran. Nadie quiere acercarse a ese proyecto. De acuerdo, pero lo que digo es que hay otros proyectos que realmente tienen valor intrínseco y que pueden estar descontados respecto a, digamos, el valor al que cotizaría un referente. Y eso está bien, pero existe la oportunidad de fortalecer esos proyectos con el tiempo, de no tirar al bebé con el agua sucia. ¿Qué te parece, por ejemplo, hacer una transición hacia nuevas metodologías e ir mejorando estos proyectos con el tiempo? Parece que de nuevo existe este tipo de efecto binario en torno a simplemente decir, oh, no es perfecto, no vale nada. Y yo simplemente no creo que así sea como debería funcionar el mundo. No, solo quería decir también que lo aprecio. Hay algo de eso, o sea, no es algo binario, ¿verdad? Hay un espectro, pero el argumento es sobre, supongo que no estamos de acuerdo en cuán grande es ese espectro, ¿verdad? Ese es el punto. Y ese es un punto intermedio, pero de nuevo... Pero no es un punto intermedio en el sentido de que, volviendo a ese tema, el argumento realmente es sobre si es de 70, 90, no. Oh, hay un estudio malo que muestra que las cosas están mal y que un medio de comunicación ha difundido, ¿verdad? Ese no es el caso. Así que la nueva metodología, por ejemplo, Vera me mostró una especie de versión preliminar de eso antes de que hiciéramos este trabajo. Pero sé que ha habido mucho escrutinio de ida y vuelta con los desarrolladores de proyectos y demás sobre lo que se ha desarrollado. Eso sí parece ser mejor. Un enfoque mucho más sensato, especialmente considerando con lo que los desarrolladores de proyectos solían salirse con la suya. En cuanto a los modelos que usaban para generar los créditos, ¿verdad? Pero, de nuevo, aún no hay un veredicto. Creo que, al menos en lo personal, esperaré a ver un análisis independiente de eso antes de decir, sí, perfecto, y seguir adelante con el análisis posterior, ¿verdad? Definitivamente creo que después de los problemas, y estoy seguro de que las empresas pensarán igual, ¿no? Quiero saber bien, ahora sí podemos confiar en esto. Y si hay buenas historias al respecto, digamos que vemos una transición hacia eso, ¿tú promoverías esas buenas historias? Por supuesto. De nuevo, queremos hablar de cosas que funcionan, pero creo que aquí hay una diferencia clave que considero. Espero que esto no suene arrogante, pero creo que incluso las personas dentro del WSM a veces lo pasan por alto. Quizás lo veo a menudo por parte de los desarrolladores de proyectos, ¿verdad? El proyecto no es lo mismo que los créditos de compensación, ¿cierto? Si vamos a tratar los créditos de compensación como una mercancía, realmente todo se reduce a la metodología utilizada para cuantificar el impacto. Pero puedes tener un proyecto que realmente se esfuerza mucho por hacer cosas increíbles. Sigamos con el ejemplo de la deforestación. El dinero va a las comunidades. Y resulta que no tiene éxito, ¿verdad? Aún así, en ese escenario se pueden generar créditos sin valor que no van a evitar ninguna emisión. De hecho, podría haber ocurrido lo contrario en el resto del proceso. ¿Puedes calificarlo si el proyecto no vale nada? No. De nuevo, no hemos... ¿La confusión está en lo que dices? No, pero es el enfoque basado en el mercado, ¿verdad? En lo que animaría a la gente a reflexionar más. La adicionalidad también es una limitación. Puedes imaginar muchas comunidades indígenas, por ejemplo, o lo que sea. Hay muchas áreas que obviamente no son adicionales. Pero este sistema depende de las amenazas. Para que exista Red Plus, para que los créditos tengan valor en este sistema, necesitas que exista la amenaza, necesitas que haya personas que quieran destruir la selva tropical, ¿verdad? Los créditos no existirían sin eso. Y por supuesto eso va a priorizar los bordes, las partes que están más amenazadas. Pero hay una parte enorme, grande, de la pizza o el pastel, o como quieras llamarlo, en el medio. Eso producirá créditos sin valor, ¿verdad? Que son inapropiados para la compensación, si eso es lo que... ¿Es esa una forma mejor de plantearlo? Así que necesitamos financiamiento de carbono. Entonces, ¿sería mejor permitir la invasión en esas áreas para luego emitir los créditos? Me parece algo perverso. Claro, hay un valor natural aquí, pero ese es el consejo del mercado para establecer ese mercado. Seguiremos con ello, así es, ese es el sistema que se ha implementado. La crítica se centra en el componente de acreditación, ¿verdad? Ahí es donde está el problema, a eso se reduce. Por este tema del contrafactual, dices que necesita tener esta regla de impacto por invasión, ¿sabes? No recuerdo exactamente las palabras que usaste sobre la amenaza de deforestación, creo que esa es la palabra que usaste. Pero dijiste que la parte del medio no necesariamente tiene eso. Claro, pero aún es mi respuesta. Pero no podrías hacer esos adicionales, ¿verdad? Y eso es lo que varios sistemas nuevos, nuevas metodologías dejan muy claro, ¿no?
Esa es una de sus grandes fortalezas. No talas árboles desde el centro, los talas desde los bordes. Pero eso nos lleva de nuevo a esa afirmación de la que hablamos al principio. Una empresa, una misión segura de que va a emitir algo a la atmósfera. Si vas a emparejar eso con algo que no sucedió, tienes que estar seguro de que ese árbol iba a ser talado, ¿verdad? No iba a ser talado en el centro, sino en el borde. Eso es lo que las metodologías intentan cuantificar, ¿no? Y estoy seguro, creo, también algo que no he dicho en esto, lo aprecio completamente. Esto debió sentirse muy personal y haber sido muy angustiante para algunas personas en el mercado voluntario de carbono, ¿verdad? Y en realidad no es. Estos son problemas. Así que ese no es el resultado intencionado. O no es ese el resultado esperado o tu propósito, debería decir. Pero también sé por conversaciones que personas de todo el espectro de esto fueron advertidas. Ellos lo sabían. No fue una sorpresa. He recibido, sí, bastantes insultos y demás, y críticas fuertes sobre esto y sobre los estudios al respecto. Pero también he tenido docenas de personas que me han dicho, gracias, sabíamos que esto era un gran problema al que no le estábamos prestando atención. Versiones de eso, ¿verdad? Y cosas que se están recalibrando como respuesta. No lo sé. Son solo cosas que me han dicho ahí, ¿verdad? Pero sí parece haber sido una especie de secreto a voces que existían enormes fallas de integridad. Y visto desde fuera, parece un poco absurdo tener todas estas metodologías, que eran absolutamente, totalmente correctas y excelentes, y todas representaban la cantidad adecuada de reducciones de emisiones y todo lo demás. Pero por cierto, estamos transfiriéndonos a este sistema completamente nuevo que es igual de bueno. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Claramente hay una inconsistencia ahí, ¿verdad? Que las agencias de calificación están explotando en su modelo de negocio. Esa es su razón de ser. Y supongo que simplemente necesitamos tener una conversación más honesta al respecto, ¿no? Mucho de esto está en una zona gris. Y creo que un punto clave en relación a eso, volviendo a ese tema de la adicionalidad, y no puedes tener grandes proyectos. Así que no puedes tener proyectos adicionales en medio del bosque, por ejemplo, si vamos a hablar de REDD+. ¿Y qué pasa a nivel jurisdiccional? Pero eso implica abarcar todo el borde del bosque. Ahí intentas proteger todo el pastel, pero en realidad estarás protegiendo el borde del bosque, ¿verdad? Esa es la lógica, porque estás protegiendo la parte que habría sido destruida. De ahí proviene la adicionalidad. Creo que lo que ha pasado es que ha habido mucho... Hay proyectos, si miras los datos, que estaban en medio del bosque y no en el borde. Y lo crucial es que en ningún momento hemos dicho que todos los créditos de compensación sean inútiles. Sí, eso puede ser cierto para los proyectos que están justo en el centro, pero para los que están en el borde, especialmente si hay altas tasas de deforestación cerca, pueden ser realmente exitosos, ¿verdad? Hay pocos, los hay. Hay una especie de pequeño número de proyectos según dónde estén ubicados, pero a menudo no es así. Están justo en el centro o en áreas que realmente no están tan amenazadas. Eso es algo en lo que hay que enfocarse, ¿no? Si realmente vamos a mirar el objetivo general aquí de detener la deforestación, ¿dónde lo haces? Lo haces en el borde del bosque, porque ahí es donde a menudo los árboles están siendo talados cerca de las carreteras. O lo que sea que ocurra en el Amazonas, entiendo que es. Los factores son diferentes. En la RDC, por ejemplo, donde a menudo es para leña o es más por razones industriales, en Indonesia y en el lejano oriente. Pero yo creo que estos son el tipo de matices que debemos captar en esta conversación y reconocer que esto es muy imperfecto. Supongo, como punto de partida. En realidad, eso es lo que intento decir. He perdido el hilo de lo que estaba diciendo. No. Pero creo que, retomando eso, si me permites, hay un elemento matizado en esto. No es algo binario, ¿verdad? No es que haya créditos inútiles y créditos valiosos. Creo que aquí hay un espectro. Los proyectos a menudo generan resultados valiosos. Sí, aquí estamos hablando de acreedores. No sé lo que estoy diciendo. Mejor salgamos de esto. Dejémoslo ahí. Nadie está discutiendo la importancia social y global de proteger las selvas tropicales, ¿verdad? Jamás. Nadie lo ha cuestionado nunca. Me alegra dejar constancia de eso. Dejarlo claro. Escribo naturaleza diario. Eso sería una locura para mí. Bien, perfecto. Entonces estamos de acuerdo en eso. Pero entonces la pregunta es sobre la integridad, sobre los créditos de carbono generados por esas actividades. ¿Sí? Y tu objetivo, si puedo, entonces lo transmito correctamente. Nuestra conversación aquí es para asegurar un mayor grado de integridad en el mercado, para asegurar la longevidad y, en última instancia, la capacidad de que estos mercados crezcan, canalicen financiamiento hacia actividades valiosas. ¿Correcto? Seguro.
Se trata de resaltar lo que funciona y lo que no, ¿verdad? Por supuesto. También puedes verlo de otra manera y decir, el 5% de estos créditos tiene un impacto de muy alta calidad. ¿Cómo hacemos para que haya más de ellos? ¿Cómo hacemos para que haya más de ellos? ¿Cómo logramos que tengan un mejor precio, verdad? Sí. Creo que con muchas de las cosas que el BCM está tratando de apoyar, la investigación independiente está respaldando un mercado de baja oferta y alto precio, ¿verdad? Lo cual también incentivaría la descarbonización para las empresas, porque ya de por sí no hay tantos créditos disponibles. Y creo que esa es una trayectoria en la que estamos a punto de embarcarnos. Creo que estas nuevas metodologías bajo Verra, seguimos hablando de Red There, creo que solo representa parte de la historia, así que no quiero calificar eso para los oyentes. Pero es así, va a haber un escrutinio muy alto sobre las actividades que finalmente generan créditos de carbono y por lo tanto se vuelve cada vez más pequeño. Es cada vez más difícil con el tiempo. Sí, exacto. Y luego, como dijiste, eso tiene un efecto inverso en cuanto al precio. Mayor calidad correlacionada con un precio más alto, ¿verdad? Pero obviamente un volumen más pequeño, más reducido. Así que creo que eso, como dijiste, crea un incentivo para que ocurra una mayor descarbonización, porque la cantidad de suministros disponibles es menor. También crea incentivos perversos sobre los que debemos ser honestos. Olvidé a qué se refiere eso. Así que en los proyectos que analizamos Voy a seguir con la deforestación relacionada con el agua, lo siento, pero es un ejemplo importante. Porque, quiero decir, las estufas mejoradas también son créditos basados en la naturaleza en algunos casos, ¿verdad? Los proyectos en Brasil que analizamos para nuestra investigación no estaban teniendo un impacto porque era una época a nivel nacional en la que la deforestación estaba disminuyendo bajo gobiernos que tomaban en serio la regulación ambiental. Y creo que la fecha de finalización del estudio coincidió prácticamente con la llegada de Bolsonaro al poder. Y estoy seguro de que si se hiciera ese estudio de nuevo, el resultado sería el opuesto, ¿verdad? Pero eso también es una pregunta realmente importante, creo que el BCM debe considerar, ¿no? Si necesitamos, digamos, un Bolsonaro para que los esquemas Red de Plus tengan integridad, eso es, quiero decir, no sé a dónde nos lleva eso, ¿verdad? En cuanto a la moralidad que rodea esto, pues como la economía de disparar al cachorro, ¿no? Auge. Todo esto, quiero decir, tal vez haya sistemas mejores que podamos idear para apoyar a estos lugares. Y no puede tratarse solo de créditos de carbono, ¿verdad? O... no lo sé, pero lo repito, el tema de la adicionalidad es una limitación, creo, además de ser algo útil. Y eso necesita pensarse con un poco más de detalle. No pueden ser solo los compensaciones, solo los créditos, los que apoyen estas transiciones. Bien, hemos desglosado mucho. Sí. Ahora, como para ir cerrando. Creo que hemos hablado de esto en torno a la deforestación evitable, los éxitos, la falta de ellos también, y las complejidades y matices que existen. Yendo más allá de eso para lograr escala, ¿verdad? Exacto, tú estás en el ámbito ambiental. Tú informas sobre medio ambiente y estás cansado de que las noticias sean efectivamente negativas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo creamos más noticias positivas para demostrar mayores logros? Ya sea en los mercados de carbono o, como dijiste, en soluciones más amplias y de diferentes tipos. Eso no viene de nosotros. Esa es una pregunta para ustedes. Y yo no acepto que sea una cuestión de dos lados, pero esa es una pregunta para el WCM, ¿verdad? Si ustedes son una solución que puede escalar, entonces lo harán. Y nosotros escribiremos sobre ello cuando suceda. Y ustedes escribirán las historias buenas de los éxitos. Por supuesto. Podemos plantear esto como un desafío para las personas en el mercado que ahora están calladas, básicamente por miedo a represalias, que no quieren sobresalir, para que se acerquen a ustedes y digan, oye, ¿estamos haciendo estas actividades realmente buenas? Estamos abiertos al escrutinio. Vengan y vean lo que estamos haciendo. Y si luego revisan eso, ¿entonces los elogiarían públicamente? Mira nuestra cobertura el día de... Bueno, quiero decir, ha sido un año difícil en Colombia, ¿verdad? Pero Petro, el año antepasado, y Lula, personas que son, en cierto modo, un entorno ambiental. Los líderes ambientalistas que logren grandes avances en este tema escribirán sobre ello. De hecho, estamos un poco desesperados por eso, pero tienen que ser reales. Tienen que ser impactos reales que puedan justificarse de manera imperfecta, porque eso siempre será así con los modelos contrafactuales y todo lo demás. Pero tienes que poder demostrarlo. Y no es... nosotros no exageramos, ¿verdad? Y definitivamente, cuando se trata de materias primas, estoy seguro de que eso es cierto para Bloomberg y el Financial Times y el New York Times. Otros que también han escrito sobre el BCM de manera crítica, ¿verdad?
no es solo The Guardian. Se ha querido presentar como The Guardian, pero no es así. No es solo The Guardian. Puede que un artículo en particular haya destacado y tenido un gran impacto, claro. Pero esto viene de todas partes. Y esa narrativa puede cambiar con el éxito, con un impacto demostrable. Adiós. ¿Sientes que esa tendencia está cambiando? Que, en efecto, las historias que se centran en la falta de integridad, ahora que existen sistemas mejoras, señalo al ECBCM, ECBCM, etc. ¿Crees que ahora estamos dando un giro en cuanto a establecer una base más alta, más sólida, que permita una mayor integridad? No lo sé, ¿sabes? Mi opinión sobre el ICBCM y el ICBCM es, de nuevo, que no es así. Esta es una historia nueva, ¿verdad? Para nosotros. No es que, The Guardian lo decida. El ICBCM o el ICBCM lo ha hecho. Así no es como funciona. Yo diría que estas son iniciativas lideradas por el mercado para mejorarse a sí mismas, ¿verdad? Que, de nuevo, serán evaluadas por agentes externos. Y sé que ellos son muy conscientes de eso. Y veamos por qué. Solo tenemos una metodología, creo, Stan, que ha recibido la aprobación del ICBCM. Que fue para gas natural, biogás, algo así. Sí, el gas de vertedero ha sido aprobado y es un modelo secuencial. Sí. Comenzaron en efecto con una revisión. Es básicamente una revisión de los propios programas, los estándares. Es un proceso de 2 etapas y luego las propias metodologías. Así que ahora han revisado el primer grupo de metodologías y hay una evaluación continua y permanente. Evaluación de las diferentes metodologías antes de que finalmente puedan aprobarlas. Y luego los créditos de carbono que cumplen con el principio central de carbono, entonces entran al mercado. Así que estamos viendo que la primera parte de eso ya está llegando. Pero de nuevo, creo que era Calix Global, decían que no todos son tan buenos y que muchos han sido retirados, ¿verdad? Hay una especie de esquizofrenia en esto. Porque en realidad hablé con Duncan Van Bergen de Calix, y él señaló proyectos de gas de vertedero, proyectos de biogás y otros proyectos. Él los llamó los patitos feos. Proyectos que tal vez carecen del carisma de las soluciones basadas en la naturaleza y de los beneficios sociales y colaterales asociados a ellas. Pero son proyectos que demuestran evitar que el metano llegue a la atmósfera, lo cual tiene un efecto multiplicador en cuanto al calentamiento por gases de efecto invernadero, y al destruir ese metano generan energía, etc. Son proyectos industriales, no son muy fotogénicos. No son atractivos. Y por eso él los llamó los patitos feos. Así que dentro de eso, cuando miras las calificaciones de Calix, tienen una amplia gama de diferentes proyectos que están realmente muy bien calificados. Como todo, hay un espectro, ¿verdad? Hay una curva de distribución, así que creo que hay. Ahora, con esta primera ola de créditos CCP entrando al mercado, están sujetos a las calificaciones. Para demostrar cuáles realmente cumplen, al final habrá un espectro, ¿verdad? Pero al final, el ICBCM ha demostrado a través de una revisión externa que la metodología realmente se sostiene. Sin embargo, es difícil para los desarrolladores de proyectos, ¿verdad? Quiero decir, lo entiendo. O sea, porque ellos, no todos están de acuerdo entre sí, las agencias de calificación, y luego tienes la especie de calificación adicional del CCP encima de eso, ¿no? Qué pesadilla para ellos. Pero simplemente, acabamos de hablar de esto, ¿verdad? Hay una complejidad inherente aquí. No es un resultado de, como mencionaste, el café y el jugo de naranja como una especie de analogía para las materias primas, ¿verdad? Debido a esta naturaleza, en torno a fundamentar estas afirmaciones y tu perspectiva aquí sobre hacerlos responsables. En cuanto a la calidad, esto es una reacción del mercado para decir de manera efectiva, oye, aquí hay soluciones. Hagamos que un tercero externo lo revise, ya sea Silvera, Becero o Calix, ¿verdad? Que lo revisen con su conocimiento científico, ¿no? Y los científicos detrás de ellos y sus sistemas para crear efectivamente una opinión. Eso es lo que ellos ofrecen. Ofrecen opiniones basadas en la calidad y la califican según un espectro. Aunque también existen conflictos de interés inherentes en esos ámbitos, que ellos mismos reconocerían. Existe un incentivo para decir que las cosas son mejores de lo que realmente son. Dentro de esos. No estoy seguro de que muchos lo discutirían, pero por eso es importante tener... ¿Es lo mismo con Mitchell y Moody's? Sí, o sea, lo vimos durante la gran crisis financiera. Por supuesto. Exactamente. Así fue como colapsó todo el sistema financiero global. Sí, claro. Eso no es algo bueno. Eso no es lo que queremos. Por eso estos estudios, cuando nadie tiene un conflicto de interés, son tan importantes. Entonces, ¿cómo rectificamos eso? Eso depende de ustedes. De acuerdo. Entonces, me encanta. O sea, tu trabajo es simplemente ofrecer una visión objetiva desde fuera, no dar soluciones. ¿Podemos tener eso? Esa es, en realidad, la base fundamental de todo el periodismo, ¿no crees? Sí, está bien, genial. Pero creo que mucha gente le da mucha importancia a los reportajes.
como si fueran una opinión, pero no es una opinión. Estamos resaltando estos estudios, ¿verdad? Estamos como... Te estás anunciando a ti mismo. Sí. Sí, está bien, genial. Y no se trata, eso no tiene que ver con el dinero ni nada de eso. Se trata de lo que funciona. Hay necesidad de calificaciones. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? O sea, pero de nuevo, ¿quieres eliminar cualquier posible conflicto de intereses aquí? No estoy de acuerdo. No creo que haya un incentivo perverso aquí en cuanto a que ellos manipulen las puntuaciones para maximizar, ya sabes, los resultados. Creo que ellos están diciendo lo que piensan. No estoy diciendo que ellos hagan eso. Estoy diciendo que existe un incentivo para hacerlo. Exactamente. Como mencionaste con Moody's y Mechard y todo eso, ¿verdad? Solo digo... Claro, y creo que ahí hay un papel clave. Así que sí, creo que hay una evolución en curso, ¿verdad? Estos son sus primeros intentos y creo que finalmente habrá mejoras y que, con el tiempo, habrá una convergencia en torno a cómo evalúan los diferentes enfoques. Pero, en última instancia, su trabajo es proporcionar una opinión que permita a un tomador de decisiones tomar una decisión, ¿cierto? Para decir, perfecto, queremos una calificación AAA, AA o A o no vamos a invertir en este tipo de proyectos. Eso entonces genera un corolario respecto a la acción del precio, ¿verdad? Así que un alto valor de esos créditos, más demanda por esos créditos, y por el contrario, aquellos proyectos que no cumplen con esos criterios, obviamente reciben un gran descuento. Lo que las calificaciones pueden hacer entonces es, de manera efectiva, mostrar ahora a los desarrolladores de proyectos cómo lograr las calificaciones más altas posibles. Así que ahora se implementa un mejor diseño de proyectos, ¿verdad? Así que creo que ese incentivo, esa señal, ha sido bien recibida como resultado de las críticas. Así que creo que la próxima ola que venga, volviendo a este tipo de olas, finalmente entregará proyectos de alta calidad. Pero ahí hay un riesgo de nuevo. Quiero decir, mira, ninguna de estas agencias de calificación visita los proyectos en el terreno, ¿verdad? Algunas sí lo hacen, pero no de manera concluyente. Supongo que dependen de tus datos espaciales. Pero lo mismo hacen todos estos estudios, ¿no? Quiero decir, uno de los grupos de estudios fue realizado por alguien que era auditor de proyectos, ¿verdad? Que ha visitado muchos de estos proyectos, que conoce ambos lados de cómo funciona esto, ¿no? Y ese es West, para ser específico. Así que creo que absolutamente es algo que necesita resolverse. Pero también existen riesgos con eso. ¿Qué pasa si un proyecto sigue la forma de ver el mundo de una agencia calificadora en particular? Y luego resulta que no era del todo correcta o lo que sea. Ese es otro tipo de problema, tal vez con dinero tirado a la basura. También creo que bueno, desde el punto de vista de un comprador o de un consumidor, que en última instancia es de donde provienen muchos periodistas, sobre esto, saber qué significa una calificación tipo triple B, olvidé los otros sistemas de puntuación o lo que sea, pero realmente sigue siendo algo complicado y desordenado, ¿verdad? Y creo que vamos a necesitar algo así como en El Señor de los Anillos, una agencia calificadora para gobernarlas a todas o una sola manera. Necesitamos una especie de forma clara de explicar a los consumidores, sí, puedes confiar en esto. Creo que estamos viendo eso. Creo que en última instancia hay una delimitación que las agencias calificadoras hacen. Tienen qué es grado de inversión o no, ¿verdad? Y al final el término es binario, pero entonces binario. Pero hay un espectro, y entonces hay un punto de corte en ese espectro, ¿cierto? Así que, aunque estés efectivamente en el lado correcto, hay potencial de mejora. Por el contrario, si estás en el lado equivocado, potencialmente de esa línea divisoria. En torno al grado de inversión o no, existe la posibilidad de mejorar tu proyecto y escalar en la clasificación. Ahí es donde creo que simplemente se convierte en este evento de descuento donde, ok, es binario, por lo tanto va al montón de basura. Sin valor. De nuevo, vuelvo a eso. Pienso que eso es demasiado reductivo. Creo que eso es como tirar al bebé junto con el agua sucia. Y creo que esa es la clase de frustración que tienen los profesionales en este ámbito. Creo que todos estamos de acuerdo y creo que ciertamente con la crítica de los medios en torno a impulsar finalmente una mayor integridad. Creo que ese es un terreno común y creo que estamos de acuerdo en eso. Y creo que realmente quiero exponer ese concepto, ¿verdad? Que hay un interés creado en mejorar el mercado para asegurar su longevidad. Creo que eso podría ser. Intereses creados. Sí. Por cierto, hay algo que quería agregar de un punto anterior que no mencioné, ¿verdad? Fue cuando estabas hablando sobre el estudio de Mechard. Seguro. Bien. Hay algo que quiero explicar sobre el proceso. Entonces, cada vez que ha habido una crítica a lo que hemos hecho, ya sea de Everland, de Mechard o de quien sea, hemos presentado esas críticas a los autores del estudio y a las personas que revisaron nuestro trabajo en ese proceso, ¿verdad? Así que, para la investigación, tomamos el material suplementario, los hallazgos de los estudios y los comparamos con lo que estaba en los documentos del proyecto Vera.
hicimos que los autores del estudio revisaran nuestro trabajo. Conseguimos, creo que fueron 7 expertos independientes, algunos con experiencia en el mercado, otros con más experiencia, no sé, en el lado del ecosistema. Verdadero abanico de personas, ¿verdad? Para revisar, encontrar problemas y ponerlo a prueba. Pero cada vez que surgen cosas, o han surgido, o ha habido objeciones, lo hemos verificado. Bien, esa es una parte clave de lo que hacemos. Y hay una desesperación. De nuevo, yo la uso. Quizás no sea la palabra más justa. Pero creo que el estudio de Mitchell, por ejemplo, sí está señalando detalles. Supongamos, por ejemplo, que todo eso es cierto y que tenemos que descontarlo. Todos los estudios de West. Aún así, hay una gran cantidad de investigaciones que muestran 80, 90, 70. Ahí es donde sigue estando el debate, ¿verdad? Mitchell, él no está demostrando que estos esquemas funcionen, está señalando problemas. Está señalando vacíos en los criterios de evaluación, ¿verdad? Eso, en última instancia, hará que ese indicador se aleje de ese porcentaje alto de decir, bueno, de manera determinista, que el 90 y tantos por ciento, el 80% no sirven. Creo que debería haber cierto ritmo. En realidad, desafortunadamente, tal vez desafortunadamente no sea la palabra correcta, pero Ed no respondió a mis correos sobre esto. He hablado con él al respecto. En realidad parece que están añadiendo más pruebas de que estos proyectos están en ese rango, ¿verdad? Eso parecería. Eso no es lo que dijo el estudio. Sé que es... Eso no es... Bueno, de nuevo, muchos de estos estudios han pasado por revisión por pares. Ese punto que mencioné ahí, en realidad, es un análisis realizado por Cadets Global de ese estudio, ¿verdad? No respondió a mi correo sobre eso, no lo sé. Pero así es como estamos en esto, ¿verdad? Y supongo que el punto aquí es que siempre escuchamos las críticas y las tomamos en serio. Una parte clave del proceso periodístico es preguntarse ¿en qué y cómo estoy equivocado? ¿Es esto justo? ¿Es este un juicio correcto? ¿Es eso demasiado severo? ¿No es lo suficientemente severo? Y si surge nueva evidencia, que entonces apunte efectivamente a errores en la evaluación original. Obviamente, entonces examinas tus propias evaluaciones, ¿correcto? Por supuesto, entonces están bien. Sí, pero entonces estás hablando de responsabilidad en ambos lados, y creo que eso es justo. Oh, sí, pero creo que hay una idea de que esto es como una especie de gran te atrapé. ¿Qué es eso? Eso es una tontería, ¿no? Porque ahí no es donde está el debate. Y nosotros tomamos la literatura muy en serio en ese aspecto, ¿verdad? Eso ha sido una parte clave de lo que estamos haciendo. Lo mismo con las estufas mejoradas, lo mismo con la plantación de árboles, lo mismo con todo lo demás, ¿cierto? Ahí es donde los periodistas, las ONG y otras personas de la sociedad civil que siguen este tema, ahí es donde está el debate para todos. Y supongo que sí, eso es lo que quería decir. Bien, ¿puedo entonces tomar otro componente solo para profundizar en eso? Recientemente, tú destacaste un estudio, bueno, no un estudio, perdón, un artículo de opinión de una de las autoras del estudio de Westerthal, diciendo que ella tenía una postura bastante marcada, en efecto, sobre las consecuencias no intencionadas de la crítica. ¿Quieres? Porque creo que mucha gente en la industria sintió que eso fue, en efecto, un cambio de postura dentro de la cobertura más amplia que tú habías hecho. Pero, en efecto, estás mostrando ambos lados. No. Es exactamente lo que nuestra cobertura siempre ha mostrado. Y creo que, de nuevo, este es el punto que creo que mucha gente en el BCM no termina de captar, ¿verdad? Tus compensaciones no son tus proyectos, ¿verdad? Realmente se necesita una comprensión más profunda de lo que es este mecanismo financiero, de lo que es Red the Plus, de lo que afirma hacer y de lo que no afirma hacer, ¿verdad? Julia Jones, una de las autoras del estudio del grupo de Cambridge, no del grupo del oeste, dijo en su artículo, creo que fue en Nature, en una columna de opinión, The Guardian, la BBC, y otros dirían que acertaron con la ciencia, ¿verdad? Esto que estás discutiendo aquí sobre el 90, 80% o lo que sea, ella dice que eso es correcto. También dice, como todos estarían de acuerdo, que detener la deforestación es urgente. Es absolutamente cierto. Julia es una experta en Madagascar. Un problema enorme allí, fundamentalmente en su caso y en su artículo. Mostró algunos puntos críticos reales allí, ¿verdad? Las cifras eran bastante desalentadoras en sus hallazgos. Para muchos proyectos, pero había un verdadero punto crítico de, creo, 3 proyectos que fueron muy exitosos en Madagascar. Yo soy un... gris, por lo que entiendo, ella está tratando de resaltar estos matices, ¿verdad? Este gris. Los resultados de ese artículo analizaron 40 iniciativas. Encontraron, creo que se ha hablado mucho de este tipo de impacto positivo promedio, ¿verdad? Y que hemos tergiversado eso y ese tipo de cosas, ¿no? De nuevo, el detalle es que no compras un crédito promedio, compras un crédito de un proyecto
Creo que era, ahora voy a equivocarme. Oh, no. Así que el 40% de toda la deforestación evitada provino de solo un proyecto de los 40 que analizaron. El 75% de toda la deforestación evitada provino de 4 o 5 iniciativas. Olvido el número exacto, ¿verdad? El resto no estaba haciendo mucho o tenía un desempeño peor que la línea base, ¿no? Así es como llegas al 70, 80, 90%, donde tienes 1 o 2 programas, 4 o 5 que realmente están haciendo cosas buenas y el resto que no está teniendo el impacto que afirman, ¿verdad? Y de nuevo, no quiero hablar en nombre de Julia. Nunca haría eso, pero sé que ella es alguien que realmente desea un sistema que proteja los bosques tropicales, al igual que tales, al igual que todos los demás en este mundo. Quienes, cuando fueron citados en nuestro reportaje, estaban decepcionados, estaban asustados por sus propios hallazgos. Nadie está tratando de atacarte a ti ni al BCM. Se trata de lo que funciona y lo que no funciona, ¿verdad? Si va a ser un enfoque basado en el mercado, debemos destacar a los ganadores, y no quiero decir castigar a los perdedores, ¿verdad? Pero necesitamos... Pero ese es el hecho, eso sí sucede. Pero, en efecto, esta transición que se está dando respecto a este tipo de cambio metodológico, BCM 1.0, 2.0, en última instancia hará que haya más escrutinio respecto a la emisión final, ¿verdad? Así que, en última instancia, están reduciendo el potencial de sobreacreditación. Eso esperamos, ya veremos. Sí, ya veremos. Y si eso ocurre, entonces creo que hay una convergencia aquí en torno a eliminar actividades negativas o perversas, ¿verdad? Y canalizar las finanzas para lograr esos resultados, para proteger los sumideros naturales de carbono. Yo también diría que hay buenos proyectos y buenos desarrolladores de proyectos ahí fuera, ¿verdad? Sí, están siendo arrastrados, pero existen, sí existen. Ese es el tema. Y las cosas están siendo arrastradas hacia abajo por este problema, ¿verdad? Y supongo que le corresponde al MSB arreglarse a sí mismo, ¿no? Así que, digamos, tú haces esto, tú haces aquello, arréglalo tú mismo, ¿no? No les corresponde a ellos. O sea, nosotros señalamos estos problemas, pero al final va a ser el MCB el que se reorganice. Y creo que todos aceptamos, hablo aquí obviamente como representante del mercado, así que no me asigno ningún tipo de papel en ese ámbito, pero como vos, sin duda, aprovecharé eso. Reconocemos esa responsabilidad y aceptamos ese desafío, y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en la actividad diaria, ¿verdad? En términos de mejorar este mercado más amplio. Pero queremos contar con los medios como socios en esto, ¿de acuerdo? Como el cuarto poder, en efecto, siempre aceptamos que será fundamental, ¿verdad? Donde haya actividades que no sean buenas, pero cuenten con ello. También, cuando haya una transición y ocurran resultados positivos, que entonces ustedes básicamente no los exageren, pero sí representen efectivamente esos resultados positivos. Sí. ¿Podemos contar con eso? Quiero decir, por dar un ejemplo, mencionaste a Julia hace un momento. Sí. Escribí un artículo antes de todo esto sobre la primera mina Ibata Imte en Madagascar que parecía haber compensado con éxito su impacto en la biodiversidad, ¿verdad? El artículo trataba sobre si realmente era la primera mina. Estaba utilizando métodos contrafactuales para compensar su impacto en la biodiversidad a través de la deforestación, ¿cierto? Ese fue un artículo positivo sobre los esquemas de conservación forestal que tenían allí en Madagascar. Fue uno de los estudiantes de doctorado de Julia, estudiantes quien lo había escrito, ¿verdad? No hay ningún tema ideológico aquí, es exactamente lo mismo, pero esto es genial lo que estamos teniendo, esta conversación, ¿verdad? Porque hay muchos elementos positivos aquí, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. No hay ninguna guerra o batalla ideológica que se esté librando aquí. Ciertamente, desde el lado de los medios yo no lo sabía. Hay una perspectiva de algunos que se sienten efectivamente heridos o derrotados. Para citar una de tus palabras, esa no es la intención. Has aclarado eso, y también has aclarado que si el mercado sigue mejorando y demuestra integridad, entonces tú efectivamente sabes, vas a resaltar esos resultados. Y creo que eso es justo. Eso es todo lo que pedimos. Y creo que eso es todo lo que tú pides. Y como dijiste, no eres el árbitro de esa verdad. Básicamente, estás poniendo la responsabilidad en el mercado para que mejore y se mejore. Sí, eso está bien. Sal de la cámara de eco, sal de LinkedIn, sí. Habla con algunos de estos autores de estudios que realmente quieren ayudar. Y eso es cierto para las estufas mejoradas, otros tipos de esquemas, ¿verdad? Ellos están ahí afuera y quieren apoyar esos proyectos. No hay un pensamiento ideológico, pero quiero decir, no hemos hablado de eso, pero es como que... el bombo de LinkedIn o lo que sea, eso. Desde fuera, al mirar eso no parece estar ayudando en nada. En términos de que este proceso realmente funcione para lograr algo que vaya a ser una herramienta, ¿verdad? Creo que incluso los mayores defensores del WICM, ¿verdad? No están diciendo que esto vaya a resolver el cambio climático ni nada por el estilo. No, pero sería genial tenerlo como una herramienta. Estamos de acuerdo, esto es herramienta útil. Podría ser, ahora mismo no, pero podría ser.
Se trata de potencial. De nuevo, cuando miramos el ejemplo de la Casa Blanca, ¿verdad? Eso se vio como un refuerzo positivo del enfoque basado en el mercado. Yo hablé con personas involucradas en ese anuncio de la Casa Blanca, ¿verdad? Sí, no fue una aprobación automática del estado actual, se trataba de potencial. Y en la vida, a la gente no le importa el potencial, le importa lo que sucede, le importa la realidad, ¿verdad? Y ahí es donde está el asunto, se trata de concretar ese potencial, si es que ese potencial existe. Sí, pero es un llamado a la acción para incorporar nuevas ideas. Y, en efecto, ayudar al mercado a escalar al hacer seguimiento de eso y, en última instancia, cumplir con esa parte financiera. Así que está bien hablar de potencial, pero realmente hay mucho potencial. Ese es ciertamente mi argumento, y reconozco que posiblemente tengo una visión sesgada al respecto, ¿verdad? Pero estamos trabajando incansablemente para realmente mejorar el mercado a largo plazo. Genial. Y creo que nadie se está conformando últimamente, y desde luego nadie dice que esta sea una solución perfecta. No lo es, pero decimos que es una solución que vale la pena, no una solución inútil. ¿Podemos seguir volviendo a ese punto? De nuevo, la falta de valor se refería a los créditos, a las compensaciones, ¿verdad? Nadie ha dicho nunca que los proyectos en sí mismos no valen nada o que intentan de alguna manera... Nada de eso carece de valor, ¿cierto? Necesitamos cosas que funcionen. Bien. Genial, amigo. Agradezco tu tiempo, muchas gracias por venir y aprecio la oportunidad de hablar contigo y de brindarte la oportunidad de compartir tu voz. Me encantaría darte la bienvenida de nuevo en otra ocasión. Genial. Muchas gracias. Lo agradezco. Saludos.